Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que es muy importante que verifiques en tu iPhone. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video va a ser muy importante que verifiquemos esta información porque después puede ser muy tarde. Inclusive esta información debemos hacerlo en cuanto estemos viendo este video, respaldarlo para cualquier situación que se puede dar, porque esto nos va a servir para protegernos. ¿De qué es lo que estamos hablando? Como ustedes saben, nuestro dispositivo tiene un número único el cual nos permite identificarlo frente a cualquier dispositivo, no importa si es iPhone, básicamente es un número único el cual tienes tú el control para poder estar protegiéndolo mediante cualquier situación. Como ustedes saben, nuestro dispositivo tiene la funcionalidad de buscar mi o Find My, dependiendo del idioma en el que lo tengas, que es la funcionalidad de buscar mi iPhone en caso de que se pierda. Pero también tenemos otro respaldo que es este número que les estoy comentando, el cual nos va a permitir ya sea para desbloquearlo mediante la compañía celular, bloquearlo en caso de que se nos pierda, y de esta manera pues vamos a tener un control extra para defender nuestro dispositivo. ¿Qué es esto de lo cual les estoy hablando? Como ustedes saben, este código que les comento podemos acceder mediante nuestro dispositivo o lo podemos saber mediante otras alternativas. La primera alternativa que tenemos para saberlo, que para mí no es la más rápida, de hecho ahorita les voy a comentar la manera más sencilla para tenerlo, es mediante nuestra tarjeta SIM. De hecho, cualquier dispositivo como un iPhone tiene este código email directo en donde metemos nosotros la tarjeta SIM. Si ustedes no saben dónde lo tenemos, pues nada más, en caso de que tengan funda, lo que vamos a hacer es retirársela, y si nosotros nos damos cuenta, regularmente viene en un costado, tenemos esta especie como de puerto, esta especie como de hoyito. Vamos a retirar la funda por completo. Vamos a poder apreciar, obviamente aquí lo estamos viendo desde un costado, tenemos este puerto que tenemos aquí, en el cual ustedes saben que metemos un pin, algún clip o algo y podemos retirarlo, y de esta manera vamos a encontrar ahí este código que les comento. El siguiente código para obtenerlo es mediante la caja. Yo sé que muchos de ustedes muchas veces ya no cuentan con la caja, ya sea porque lo compraron a otra persona, pero si ustedes tienen la caja de su dispositivo se podrán dar cuenta que si lo vemos de manera frontal en la parte de atrás, vamos a poder apreciar que tenemos aquí una opción que dice email. Podemos ver que aquí tenemos la opción que dice email, es este número que tenemos acá. Solamente es muy importante que tú lo tengas en un lugar seguro y lo puedas copiar y lo puedas guardar. Y la siguiente manera, que para mí en lo personal es la más sencilla y la más fácil de obtener, es la siguiente. Lo único que vamos a hacer es acceder al menú de llamadas, donde hacemos nosotros nuestras llamadas, y vamos a escribir el siguiente código, que es asterisco, hashtag o gato, no sé cómo ustedes conozcan este símbolo, 06, y volvemos a poner el hashtag o gato, y en automático nos va a lanzar en una pantalla como la que estamos viendo aquí. En un principio vamos a ver un código que tenemos en la parte de arriba, y el segundo que dice email. Es muy importante que ustedes guarden esta imagen o guarden este número, porque en caso de que les pase algo a su dispositivo, ustedes van a poder ir a su compañía telefónica y comentarles que quieren que bloqueen su dispositivo, o inclusive para desbloquear el dispositivo tu compañía te puede pedir que le compartas este número, y obviamente si no lo tienes o pierdes tu dispositivo va a ser muy tarde. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta información que les traje en esta ocasión. Creo que es algo muy importante y muchas veces no lo tocamos o no lo platicamos. También no olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.